Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta agenda central de martes. Como cada encuentro, como cada martes en este horario, nos volvemos a encontrar con esta agenda central que tiene a una gran conductora, que tiene un hilo central este programa, que por supuesto estamos extrañando, y muchos yo los invito a que se pongan sus auriculares porque vamos a arrancar el programa después de mucho tiempo escuchándola a ella. Así que te doy la bienvenida, profe, bienvenida Silvia Rosqués. Hola. Te extrañamos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a Agenda Central, como todos los martes. Acá estamos, ahí siento la risa de Rosana Nopal, que es inconfundible. Acá me tienen marcándole a dueña. La tengo cortita. Bueno, por supuesto. Como tiene que ser. Pues. No, la verdad que es un gusto estar. Me tomé unos días, pero seguimos siempre pensando en cómo podemos avanzar y cómo podemos colaborar de alguna manera a seguir pensándonos distintos, diferentes. Y por eso le proponemos, que estuvimos recién con Edgar viendo, una pequeña estrofa de una gran canción del querido Indio Solari. Vamos primero con eso, ¿sí? Vamos. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Esta canción que estábamos escuchando es una canción muy querida y la verdad que su letra, a quienes no la conocen, recomendamos, pero tiene algo que es fundamental. Seguramente habrá muchísimas interpretaciones, más allá de empiezo por el final, por todo lo transcurrido, por todo lo que uno puede contar, las experiencias, y tiene que ver también con las traiciones, ¿no? Esas traiciones que duelen en los proyectos, que duelen en lo colectivo. Y lo que estamos viviendo hoy a nivel país principalmente, sin llegar a hablar de lo internacional, que también vemos que estamos en una gran crisis, es qué está pasando dentro del país, cómo la industria y la construcción siguen cayendo, o sea, se pueden recuperar en algún mes, pero todos los indicadores demuestran que este modelo económico no da para más, para lo único que da es para los grandes capitales, donde la mayoría ya no son argentinos, sino que son grandes capitales extranjeros, que lo que buscan es esta ganancia, como dicen a veces los chicos, ¿no? Un touch and go, toco, me llevo, me voy y chao, y de acá no tengo nada más que ver. Y cómo vemos que YPF también está cerrando una gran unidad de negocio que tiene que ver con la elaboración de los detergentes y los limpiadores, que hay otra empresa, también una multinacional, que era quien compraba esto, ahora todo esto se va a importar desde Brasil y afecta a un gran consumo nacional, ¿no? Un consumo masivo. El tema de la hidrovía, que hemos trabajado mucho en las distintas editoriales, hemos charlado mucho sobre la importancia que tiene la hidrovía en la soberanía de nuestro país, en el manejo del río Paraná principalmente, y de cómo la mayor cantidad de exportaciones se da por allá. Incluso había algunos datos que Paraguay exportaba más soja que la que producía, y tiene que ver con el contrabando de algunas de estas corporaciones, las que siempre hablamos, que mandan sus hojas, mandan sus producciones primarias hacia Paraguay para que no dejar o no pagar los impuestos que corresponden en el país, y es una gran vía del contrabando y que es necesario realmente. Esto tiene que ver con la soberanía, ¿no? La soberanía comercial, la soberanía de los recursos nuestros, la soberanía económica, la soberanía como país.
Y hoy, de vuelta a la hidrovía, nosotros vemos cómo se van presionando a los distintos jueces, cómo los grupos ambientalistas, los grupos defensores de la industria nacional, los grupos defensores del país, no tienen esa cabida real en sus proyectos, en sus propuestas, porque hay una justicia que tampoco ayuda frente a esta realidad que nos va marcando el gobierno de Milei. Otro tema, bueno, estamos jugando ya los últimos meses previo a las elecciones, el rol de Patricia Bullrich en este contexto nacional, cómo tiene siempre esa capacidad de abrirse y de ponerse las otras nuevas camisetas que pueden aparecer en sus aspiraciones a ser presidenta. Y lo que sí vemos como los Adorni, los Españolos, los Esper, el mismo Galperín, que sigue recibiendo un gran subsidio del país, los fondos del presupuesto universitario, ¿dónde están? Fue aprobado. Y hay realmente una entrega total del país. Con respecto al presupuesto universitario, hay una intencionalidad del gobierno nacional de solamente reconocer una parte, y no es así para más becas, para algunas cuestiones. Hay un presupuesto que está aprobado y se debe cumplir con esto. ¿Por qué no se quiere justamente trabajar desde la educación, desde la ciencia, desde la tecnología? Porque realmente están destrozando nuestro país. Y lamentablemente tiene que ver con, tal vez con esta canción que pusimos en homenaje al Indio Solari, que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, tantas cosas, hazañas que prometí y solo le queda seguir cantando. Y en este seguir cantando significa de gran manera de seguir militando, de seguir proponiendo, de seguir protestando también, y de seguir haciendo espacios comunes, construyendo espacios comunes para pensarnos todos colectivamente. Hoy Rosana Nofal está ya en el piso, en la radio, con un querido amigo, nos conocemos de la vida, Mario Coltam, que se lo conoce a Mario, su profesión es contador público nacional, pero se lo conoce desde su militancia también desde chico, se lo conoce en el rol de la salud, se lo conoce por su trabajo que también realizó como funcionario público. Pero hoy lo vamos a conocer a Mario Coltam desde otra mirada, el Mario Coltam que escribe. Y tiene que ver con esto, ¿no? Cada uno siempre dice, bueno, ¿qué aporto yo? Desde donde pueda se aporta, siempre que nos pensemos colectivamente. Así que, bueno, Rosana, es todo tuyo, Mario. Yo intervendré también con algunas preguntas. Y se suma Sofía Lax en cualquier segundo. ¿Cómo les va? Hola, Mario, querido, ¿cómo estás? Hola, Estás Silvia, en buenas qué placer. manos, ¿no? Sí, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras, ¿no? Muy sentidas. Te agradezco de corazón. Gracias. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Sí quería decir algo antes de que comencemos con Mario, que también nos va a servir para analizar un poquito, es el movimiento que está sucediendo en la provincia de Tucumán. Viene sucediendo hace bastante, pero hoy ya tomó estado público. ¿Qué es lo que está pasando dentro del PJ tucumano? Hay unidad, hay fracturas, por dónde vamos, tiene que ver con lo nacional también, pero también se dan las mismas fracturas, hay que decirlo, dentro del radicalismo, dentro de la propia Libertad Avanza. ¿Qué es lo que nos está pasando, no? Son temas que todos como tucumanos y como argentinos tenemos que pensarnos. Rosana, todo tuyo, amiga querida. Porque todos acá me van diciendo, vos sabés que soy, en otra conversación hemos dicho, el imperialista. Invasor. ¿No? Invasora. Invasor. ¿No? Y yo pensaba frente a Viene esto, por todo. Vengo por todo, voy por todo.
frente a estos dos libros muy hermosos, porque además son Sí. objetos muy, muy bellos, ¿no? Tapadura, minga, un hacedor polémico, que además tiene un diseño fantástico y que tiene que ver mucho con la construcción de la lectura. Sí, Yo decía, bueno, acá sí hay alguien que puede dar cuenta de una hazaña que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con sí, hacer un hacedor de acciones que transformaron, un hacedor que se ha planteado siempre desde la polémica, la construcción, quizás utópica inicialmente, de un mundo mejor, ¿no? Pero cómo se ha ido construyendo el detalle, un poco confesamos públicamente, hemos tomado un café Sí, antes de como venir a la corresponde. radio, como Así. corresponde, ¿no? Y yo le quería preguntar eso, el porqué de la escritura. ¿Por qué esa, que a mí me parece que los dos libros atraviesan en clave subjetiva, en su historia personal, la historia de la provincia? Y de Sí. eso se trata, ¿no? Contar decisiones, ese otro lado de cómo la figura pública tiene un momento de formación, la infancia, las decisiones, y además eso escribirlo, contarlo, contar. No sé, quizás al comienzo él contaba, bueno, hay una pregunta familiar de los hijos y también preguntarle a los nietos qué voy a contar. Hay un viaje, ya lo vamos a... que él nos cuente esa historia, pero a propósito del final de tu intervención, Silvia, hay algo fantástico en el libro Minga, te tenemos que preguntar por qué se llama Minga, y dice, y un día el pueblo ya no discute, solo mira. Y ese momento es decisivo. Ahí es donde hay que intervenir, porque sin Ajá. participación no hay corrección. Recuperar al pueblo no se logra con mejores consignas ni con discursos más elaborados. Se logra volviendo a lo concreto, escuchando sin apuro. Esa es la mejor metáfora de la radio, ¿no? Asumiendo errores sin rodeos, tomando decisiones que se noten aunque incomodan. La política vuelve a tener fuerza cuando toca la vida. Y a Es mí, así. ahí me tiene esta lectura. Bienvenido, Gracias, Mario, y gracias por Rosana. aceptar No, por hablar de favor. libros, ¿no? Sí, bueno, nada, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y la idea de escribir, a ver, ¿dónde arranca? Arranca sobre todo, como bien decías vos recién, ¿no? La familia, los hijos, los nietos, que a veces uno en la mesa comparte, cuenta anécdotas, y la familia empezó a plantear, che, pero ¿por qué no juntás todas esas anécdotas y las vas poniendo negro sobre blanco y te pones a escribir? Además, nunca había pensado escribir sobre mi vida. Era una cuestión también de prejuicio, me parece, o por ahí tener el temor de ser juzgado por lo que uno hizo, por lo bueno, por lo malo. Pero al final me ganó la idea de dejar algo. Dejar algo, digamos que uno en la vida no es tan solo permanecer y transcurrir, como dice la canción, claro. sino, bueno, actuar, dejar, proponer. Y en esa iniciativa empecé a juntar varias notas, varios apuntes, varios papeles sueltos, y con la ayuda de un amigazo como es Mario Kotzer, le fuimos dando forma y adquirimos la idea de darle esa línea de tiempo en el primer libro, ¿no? en ese hacedor polémico, pero que era un poco contar de que uno no viene de un huevo, digamos. Uno tiene una historia, uno de algún lado nació, se educó, hay valores incorporados. Y yo comentaba recién, tomando ese rico café con Roxana, en mis primeros años creo que el tema familiar, una familia muy comprometida con el tema solidario, mi viejo activista en la Guerra Civil Española, enviando víveres a España, o mi viejo y mi mamá metidos en el movimiento cooperativo con
tipos tan valiosos como, bueno, Jacobo Lax, con Así quien yo tenía además admiración en términos personales. Claro. Una vez le dije en su casa, él siempre se sentaba con su hermosa pancita y miraba hacia abajo, y yo le decía, mira tío, yo alguna vez quiero ser como vos, quiero saber todo lo que vos tenés en esa cabeza. Bueno, me formé en esa familia, en ese espacio de construcción colectiva, de solidaridad. Bueno, el movimiento cooperativo era eso. Hay algo en el libro donde vos claramente hablas de la necesidad de elegir un camino. Y Sí. eso es sostener un límite también, ¿no? Tomar una posición no es levantar la voz, es conocer el límite. Y otra cuestión que hablamos que me parece muy interesante en los dos libros, hay como enunciados clave que tienen que ver con la necesidad de abandonar, decís vos, el cálculo de conveniencia. Y ahí Bueno, es donde viene, creo sí. yo, el ideario político tan importante. Porque si no, uno entra en esto que incluso la propia canción que compartía Silvia, el tema de las traiciones. Claro, Ujú. Cuando uno termina cediendo a las cosas como son, claro. donde termina bajando los brazos, se resigna a la situación, e incluso ahí aparece lo del nombre del libro, ¿no? Claro. El minga, Claro. que en Tucumán se lo usa como de Mucho. aquí, Claro, como claro. hasta aquí. Claro. Por ahí tiene algún tipo de gesto poco demostrativo en la radio, pero que Claro, pero es un basta. pero basta. Claro, es un basta, hasta ¿no? aquí. Claro. Y es como que uno no puede seguir conviviendo, compartiendo, aceptando cosas que no van con los valores de uno. Y no es que uno quiera hacer una cuestión testimonial, pero por lo menos ser consecuente con lo que uno mamó de chico, construyó en su vida y procuró demostrar y defender hasta aquí de alguna manera, insisto, con errores, encontrando los caminos para llevarlo adelante, pero indudablemente pensaba que había que escribirlo Cuando vos decís, para que, claro. bueno, para que se reaccione, porque la idea del libro es una suerte de provocación. Sí. Cuando quedarse deja de ser cómodo, decís Eso, vos, ¿no? es una suerte de Basta. sacudámonos. Y además cuando desobedecer no es romperse, es Claro. justamente una contraofensiva a partir de... Porque además tiene que ver con las miserias que tenemos. Este tema de los egos, este tema de que yo soy dueño de la verdad, que la mirada mía es la que vale. Ese tema de aprender a escuchar. Muy... Yo creo, ahí- perdón, ¿no? Sí. Cuando Mario me manda, creo que todavía en borrador, lo pude leer especialmente sí. el último, a Minga, yo le dije, mira Mario, me parece que es un libro que tiene una simpleza valorable, porque hay que valorar la simpleza, en tiempos donde la construcción es tan confusa, tan rápida, tan que nos llevan a cualquier lado, como ellos siempre dicen, la incertidumbre, ¿no? Hay que aprender a vivir con en la incertidumbre, porque ahí ganan los otros. En cambio, este libro lo que muestra es esa militancia simple y que se puede hacer desde muchos lugares. Claro. Es lo que yo valoro, y Claro. por eso la elección de la canción del indio, tantas cosas que no pude hacer, pero solo seguir cantando, o sea, Ajá. es seguir militando. Yo creo que por ahí va, que es una invitación a la construcción colectiva. Vos sabés que yo ahí, Silvia, porque acá se me hacen señas que no hables sobre la Silvia, no, pero hay algo que vos has Porque dicho. ¿quién es La dueña, del programa? es Porque- Silvia. Ahí es donde empieza mi historia, dice. No, pero hay algo que tiene el libro que es una provocación a conversar. Y vos cuando decís, bueno, este es un libro que se ha trabajado con editor, en el programa anterior hemos hablado mucho de esta cuestión, ¿no? De un texto y cómo ese texto logra la instancia pública, lo visible, y tiene que ver con ese reponer las palabras, ese diálogo Claro. del editor, ¿no? Entonces yo pensaba, más que militancia, porque está uno de los perfiles más importantes es el Mario militante, pero yo digo,
esta cuestión del diálogo, de conversar, y vos pones mucho acento en esa escena y eso vinculado al pueblo. Así. Ay, creo que hubiéramos cortado los canales de escucha con esa entelequia que llamamos pueblo, y tu entrada es desde los afectos, ¿no? A mí me ha conmovido mucho ver que el libro comienza y termina con los mismos amigos, ¿no? Ese diálogo con los amigos, esa palabra. Entonces yo diría, qué interesante que alguien presenta una... Es la coherencia también. Claro, ¿no? una épica, la cuenta con sus errores, con Mm. sus fracasos, y se presenta con un libro. Eso es un gesto, yo diría ya desde Sarmiento, ¿no? A ver, Pero esta además animarse, idea, ¿no? animarse, A presentarlo. porque es público, no hay nada más público que la escritura, aunque no parezca, o decís, no, bueno, pero es la escritura, es abandonar Sí, ese el día de ego. mañana no te vas a poder inventar cosas que no están escritas ahí. Exactamente, ¿no? Quedaron Claro. a los ojos y a la Plasmar. lectura de quien quiera compartirla, pero es una provocación a eso, a no resignarnos, ¿no? El tema de poder, en definitiva, juntarnos, hacer el esfuerzo, abrir la cabeza, definir por dónde queremos ir. Después hay distintas formas de avanzar. Incluso hoy en Tucumán estamos haciendo un ensayo, estamos generando un espacio donde 20 organizaciones con miradas distintas hemos ido confluyendo en una idea de la patria soberana y estamos queriendo darle forma, todavía con un concepto muy horizontal, Claro. pero sobre todo definiendo 1, 2, 3, 5 aspectos centrales que nos unen, y después la forma la iremos dando, pero Encontrando nos esa- permitió juntarnos y sobre todo aprender a escucharnos. Digo, aprender a escucharnos no quiere decir aceptar todo lo que dice el otro, pero hay que aprender a debatir, pero partiendo también del concepto del otro. Si uno no es tan solo una persona que niegue al otro por lo que dice, no, hay que tomar lo que dice el otro y tratar de argumentar para convencerlo, no para rechazarlo. Por supuesto, quienes tenemos ideas y miradas del mundo totalmente distintas, a veces Sí, ese esfuerzo es difícil. en vano, pero con muchos, yo diría con la gran mayoría, estamos seguros, que convencidos de que podemos construir, bueno, ese mundo soñado, que Soñado, bueno, ¿no? es una La utopía. utopía. Hay un momento en el libro que hablo al final Claro, de de esa, las utopías, Sí. y la utopía era eso, ¿no? Es como seguir caminando. Galeano decía, Galeano, Claro, sí. Así es. tengo Muy bien. sueños, voy construyendo, una vez que lo logro, bueno, Sigue un poco tengo más. un nuevo sueño, una nueva utopía y sigo avanzando. Bueno, es lo que Muy bien. es el Vamos espíritu. ahora a un Cortemos un ratito corte acá. y Y volvemos seguimos. a encontrarnos. Dale, Muy nos bien. vamos a una pausa y Una en un pausa. ratito más Agenda Central. Dale. 94.7 Universidad. Volvimos para despedirla a ella, que la estamos extrañando mucho, la extrañamos. Horrores. Gracias, Silvita. Me encantaría estar ahí compartiendo con ustedes. Bueno, ya mañana, ya en el próximo martes ya estamos Ya vas a estar. directamente allá. Saludarlo a Mario, a Rosana, a vos, Nieve, a Edgar. Pero me parece también que esto que se está planteando acá también surge de un gran análisis que se hace permanentemente. A ver, uno llama militancia, Rosana lo ponía en otras palabras,
que tiene que ver con poder analizar la realidad, obviamente que siempre son análisis políticos, ideológicos, y buscando distintos tipos de respuestas, ¿no? Y que llevan a que uno, que venimos de la política, desde los centros de estudiantes, como uno siempre dice, lo englobamos o lo sintetizamos en este concepto de militancia. Pero lo importante de todo esto es poder llegar desde acá. Es fundamental la palabra y la comunicación y la escucha. En un país donde la uberización va ganando cada vez más terreno en esta precarización de todos los trabajos, ¿no? Y cómo hacemos, porque si no tenemos trabajo, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, el trabajo nos da la posibilidad de crecer, de seguir avanzando en nuestras vidas, en nuestras calidades de vida. Y para esto sirve lo que está haciendo Mario, para esto sirve también lo que hace Rosana, desde su trabajo en el CONICET, desde su trabajo de investigación permanentemente, desde donde tenemos estos proyectos compartidos por otros lados, desde la educación. Para esto sirve estos foros de los que habla Mario, para esto sirve este programa de Central Espacio de Ideas, como muchos otros, ¿no? Que tiene que ver con esto, de poner estos espacios en comunidad, porque de esto se trata. Así que bueno, Mario, seguí escribiendo. Vamos a intentarlo. Sí, hay algunas ideas de meternos en algunos capítulos medio escabrosos, pero vamos a tratar de investigarlo. Vamos a seguir. Nosotros con Rosana también escribimos, pero escribimos en una revista virtual, más allá de los informes y demás que uno puede hacer, que se llama Zoom, que después Rosana les puede explicar, y que todos los viernes salen artículos nuevos, ¿no? Pero es muy importante esto. Queridos amigos, yo los dejo y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Siguen con Rosana, con Nieves y con Mario. Un gustazo, Silvia. Cariños. Y ahí en el enganchado en Silvia, el libro de Mario, y él lo dice, es un llamado a despertar. La historia no espera a los indecisos, ¿no? Esto también me parece muy interesante, porque el poder y la injusticia no se desarman solos. La vida colectiva requiere intervención consciente, valentía cotidiana y ética sostenida. Por eso yo cuando Silvia decía lo de la militancia, creo que nos ha quedado como corta la palabra frente a cómo, ¿no? Esta cuestión de conversar, la escritura, que es un empeño en el que estamos con Silvia y con otros compañeros, escribir, armar un archivo de experiencia que tiene que ver con esto, con la vida cotidiana. Y hay algo que vos decís también que a mí me parece muy arriesgado cuando vos decís, bueno, estoy haciendo otra cosa, pero no hay neutralidad. Claro. Quedarse al margen también es una forma de tomar posición, y esa posición define quiénes somos y qué mundo elegimos construir. A mí me parece muy interesante esto, no ir por la seguridad, sino por la firmeza. Ajá. Me ha encantado esa cuestión, ¿no? Y eso es para mí el proyecto escriturario, que siempre está en los dos libros, entre una tensión entre lo público y lo privado, y esta cuestión también del tercer sector, ¿no? De qué pasa con la empresa, con esa... que vos decías, bueno, en un primer momento era como el fantasma, y ahora trabajar desde ese lugar también implica esa acción colectiva, ¿no? En realidad, para ser brutalmente honesto, me costó mucho asumir la identidad de empresario. Lo soy. Pero durante mucho tiempo me sentía como en un espacio que no me iba, no funcionaba, como una suerte de contradicción conmigo mismo, entre lo que tenía en la cabeza, lo que quiero hacer, lo que deseo hacer, y el rol de empresario. Hasta que, bueno, la vida ayudó a entender de que no hay contradicción. El tema es cómo haces desde el lugar que te toca y aportás. Y en eso yo creo que me sirvió esto que vos decías, Rosana, la experiencia del trabajo en el sector público y seguir con el trabajo de lo privado, porque
El tema es desde dónde asumís la Claro. función pública. Claro. ¿Con qué grado de compromiso asumís la función pública? Si el tema estaba planteado en términos personales, en términos de mostrarse más o menos, no, ahí había también una suerte de compromiso con un proyecto de un Estado más eficiente, de un Estado que funcione mejor, mirando a la gente que tenía que atender. Yo por ahí cuento de que en esa gestión pública, tanto en organismos como el subsidio o la caja, me tocó confrontar con la propia dirigencia sindical, no porque esté en contra de la dirigencia sindical, sino con la dirigencia sindical que era cómplice de situaciones que comprometían la vida de las instituciones y no se resolvían solamente en términos lingüísticos, en términos Era, De de conversación. escuchar y Era de conversar, físico, porque es como ¿no? que también ahí sucedió lo que dice el libro, Minga. Bueno, Claro. hay que tomar partido, tomamos partido y no hay lugar para dos, o están Claro. ustedes o estoy claro, yo. claro. Y eso se resolvió en muchos casos en términos físicos, con la condición de que el que quedaba fuera de la pelea se iba y el que se quedaba al mando. Bueno, eso pasó. Claro. Eso pasó con una experiencia exitosa y con otra experiencia en una situación de riesgo personal, porque la batalla en la caja no era tan sencilla. Físicos. Y de la misma manera con que abordamos lo público y uno se enamora de las instituciones y le gusta que la gente sienta que lo que se está haciendo mejora su condición, bueno, uno ahí se siente. Yo me acuerdo que al cierre de la despedida de la gestión del subsidio se presentó un video con la canción de Mercedes Sosa, La Cigarra, porque la gestión empezó con una crítica muy dura del principal medio de comunicación de Tucumán, donde nos calificaron de, ¿cómo se dice? Cuando uno lleva el botín, el valijero. El valijero, claro, claro. Arranqué claro, con claro. la consigna, con el Claro. nombre de valijero Sí. y terminó con un reconocimiento de todo el personal y del consejo de asesores, y en la caja lo mismo, más allá que después hubo anécdotas muy graciosas como el coltan con las patitas, las manitos, que nos empapelaron el centro, o el coltan fumigador, que Claro. levantamos un paro de la caja y nos pintaron la ciudad. Bueno, anécdotas que además yo debo reconocer que me generaba algún grado de satisfacción. Claro, porque vos lo decías, y la justicia de cada decisión, Claro. el cuidado del otro, esos son los actos políticos valiosos, dice, y esa es la victoria estratégica, es Claro, lo que me ha tal encantado, cual. ¿no? Esa cuestión de la dignidad defendida, el futuro construido en cada gesto, cada palabra. La palabra decisión está muy presente, muy diseminada en el Lo que sí, libro. Rosana, yo por ahí siento, y en el Minga es un poco la expresión del hoy, es que todo el esfuerzo que se ha hecho en la función pública o lo que hacemos desde el sector privado, siempre hay una parte que se compromete en destruirlo, en borrarlo, en volver para atrás. Siempre me quedó la sensación de que 4, 5, 6 años de gestión en lo público, cuando uno se retira, no tiene capacidad de dejar una suerte de continuidad. Permanencia. Con lo cual, muchas veces el esfuerzo de tantos años de un equipo, entre ellos yo mismo, después es como que se entrega como un botín y se pierde continuidad. Yo lo que digo es, Lo desarma. hay que sostener en el tiempo un criterio, un grado de compromiso, y como decís vos, cueste lo que cueste. Cueste lo que- tener- Hay una suerte de delirio fundacional, ¿no? El que llega, destruye, pero por otro lado, después de leer, también me he dado cuenta de que muchas veces estamos en las instituciones y no dejamos esas memorias. Claro.
O sea, hay por un lado una cuestión, porque es interesante lo que voy a decir, Minga, no hay límite. Cuando se cruzan esos límites, hay como una zona ahí de fricción entre el ir y el volver, entre el llegar. Ahora, ¿dónde queda ese legado? Por eso, yo además en muchas cuestiones estamos investigando esta cuestión del archivo de lo público. ¿Qué es lo que yo veo en tu libro? Veo un archivo de lo público, que no necesariamente está en las instituciones. Claro. Está en la historia de tu ¿Y vida. qué lo Digo, hace? hay Claro. algo que vos decís que es muy interesante, y también lo nombras varias veces, que es la fuerza mínima. Eso que puede mover otras estructuras, ¿no? Hay muy interesante que yo lo marcaba, porque que tiene que ver con tu trabajo, con el tema de la harina, el trabajo en la panadería. A ver, ¿quién cuenta esa ecuación económica que va a aprender? Eso a mí me parece también que tomar decisiones y anotarlas en la memoria pública. Ahí quizás nos ha faltado una vuelta de tuerca, ¿no? En eso, y por eso festejo esta cuestión de, bueno, tomar la decisión de escribir, ¿no? Porque tampoco habría dónde volver a buscar. ¿Dónde está el plan? Lo que va a decir el plan estratégico. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está el plan estratégico? Bueno, eso yo digo que, bueno, está escrito, está narrado, hay documentación de eso, hay un archivo que se quemó, incluso en la caja y en el subsidio. Bueno, hay testigos de lo que sucede, hay nombres y apellidos que lo reconocen, hay videos de las cosas hechas, pero yo digo, cuando uno cumple ese rol en lo privado o en lo público, el tema es generar con quién darle continuidad, formar, construir dejar equipo, ¿no? dejar equipo, ganar en la idea de que tal vez con mejores condiciones los que vienen por detrás de uno, pero que se paren sobre lo hecho, que se siga construyendo, no empezar de vuelta tirando todo por la borda y arrancar, porque si no es como que damos vuelta y no avanzamos y no avanzamos. Bueno, nada, Minga es un hasta aquí y una gana de convocarnos a pensar y a hacer cosas juntos, ¿no? Porque pensar, hay un debate hoy de que lo que nos faltan son ideas. Y yo lo que digo es que las ideas están. Claro. El problema es que las ideas las tenés que corroborar en la vida. Entonces, vos tenés un montón de ideas en la cabeza, pero cuando te vas a hacerla te encontrás con que en la vida así no funciona. ¿Y cómo funcionan? Cuando uno se mezcla con la gente, cuando discute con la gente y cuando encuentra con la gente una manera de darle forma a esas ideas. Entonces, la idea original puede ser una hipótesis, una idea abstracta, conjetural, pero ¿no? en definitiva uno la termina corroborando en la práctica con la gente. Sí, sí. Fascinante. Fascinante. Yo además invito a la lectura del libro, ¿no? En algún momento voy a decir, bueno, este era el personaje, también vas reconstruyendo ese Tucumán que a mí me ha gustado esa... Primero hay toda una apuesta a la educación, que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Esa cuestión de la bandera, la escuela pública, el desafío de estudiar, de ser el mejor. Es como que eso también parece olvidado, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho. Y también tu trabajo en la panadería, cuando decía, bueno, a ver, ¿cómo se hace la ecuación contable? ¿Cómo funcionaba el negocio de la panadería? Si era un problema de precio o de cantidad. Y me acuerdo que don Luis Fernández, que fue un gran maestro de la vida, porque era un gallego que vino con una mano adelante y otra atrás, se armó la panadería, construyó lo que tenía. Me acuerdo del famoso horno a leña, donde salíamos todo negro cuando íbamos a trabajar allí, mis primeros trabajos como contador, que después fui dejando. Y él me decía, el negocio de la panadería está en la cantidad de bolsas que vos mojás, no en el precio del pan o la factura. Vos cuanto más pan y más facturas venda, no importa si el margen es chiquitito, el tema está en la cantidad. Con ese concepto hasta llegué a construir lo que hoy es mi empresa. Claro.
era el volumen, no el precio. Y hoy seguimos debatiendo, porque en la Cámara que me toca presidir, seguimos debatiendo esto y nos diferenciamos de otras empresas que discuten por el precio. Y Claro. nosotros discutimos Por el volumen. por el Donde volumen. llega, Y a mí me ¿no? parece que ahí está la clave. Y otra clave importante de ese ideario Coltan es hablar uno por uno. Es en una situación de crisis y contagio, yo salí a hablar uno por uno a los médicos. Así. Esa cuestión también, esa es la construcción política, el cara a cara, ¿no? Claro. Muy interesante, así que bueno. Wow. Ahí. El empresario Bueno, político pero es un tema. es un tema, Es claro. un tema. Y, Claro. y tengo el desafío, y lo comparto con ustedes, es trabajar sobre ese empresariado. Claro. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo eran los empresarios hace unos años? Yo conocí a dirigentes empresarios con un gran amor por el país, por ser un país que ocupe un lugar destacado en el mundo. Y hoy es como que siento que los empresarios, cuanto más rápido hago la ganancia y me voy, es mejor. No se quiere la patria. Y no es un tema tan solo de una palabra, es sentirla, Claro, ¿no? claro. Ni se Este, vive en la patria. Y uno, Caso bueno, Catherine. quiero investigar, pero no lo quiero hacer desde lo que yo siento o pienso, sino quiero entrevistarlos, quiero Ah. escucharlos. Había lo que se llamaba un empresariado nacional, Claro, una claro. burguesía Ese que nacional, tipo la brasilera, ¿viste? Claro, que ellos Claro, claro. aman, crecen y se Claro. sienten poderosos desde Brasil. Claro. Y la nuestra es como que ahí perdió la brújula, y sobre eso vamos a tratar Y de ese es hurgar. como para el próximo programa, que nos hemos preguntado, porque hay un viaje fundacional, cuando alguien realiza un viaje puede contar una historia, que es tu viaje en la juventud a Rusia, la Unión Soviética, ¿no? Así es. Esa cuestión entre el exilio, la decisión, y entonces en el libro, sobre todo en El Hacedor Polémico, hay una cuestión muy de la provincia, de nuestra comarca oral, pero hay un cruce internacional que define un perfil, ¿no? Uno tiene, está teñido de eso. Sí, Uno se educó y se formó con esa mirada, ¿no? Así como que no nos salvamos solos, Ujú. Argentina tampoco puede mirar al mundo con indiferencia. Había un líder político en la Argentina muy importante, el propio general Perón. Él decía: el que no entiende el mundo no entiende qué hacer con su país. Bueno, realmente es así. Entonces, el compromiso internacional, el tema de la lucha por la paz, el tema del reconocimiento a los países que necesariamente tienen que desarrollarse, no puede ser uno indiferente a lo que sucede en el Claro. mundo, porque lo que sucede en el mundo nos pasó con la pandemia. claro, es Lo que obvio. sucede en el mundo nos va a tocar, Claro. porque no es que uno vuelve o vive colgado de una palmera. Mm. Uno es parte de A ese mí mundo. como historia política de Tucumán, que es otro empeño, Bueno, sí, claro. es muy importante. Vos iluminás la figura de Nito Gacedo, o sea, Claro. también esa, bueno, Rosana, yo sí. me fui formando con hombres como, yo creo que lo compartí acá, en la radio, aquí en una primera Puede ser. entrevista que hicimos con Iván y otros chicos más. Me eduqué a la par de don Arancibia, de Isauro, de don Rafael Bulacio, de dirigentes como el presidente de UCIT. Digo, eran dirigentes, José Chevaya, el papá de Rubén. claro. Bueno, era una dirigencia muy comprometida, pero comprometida hasta el hueso. Claro. Porque no eran dirigentes que hablaban por No televisión, es solo estaban al discurso, frente. claro, Le claro. costó la vida. La Salle. Claro, claro. Tal cual. Bueno, nada, con todo ello uno se formó, se educó, Atilio Santillán, bueno, con todos ellos, bueno, hace poco vino, está en Tucumán el Macho Luna, en el Claro. Tucumanazo, él me salva Claro. en la Facultad de Ciencias Económicas, a quien, si me está escuchando, le reconocí toda la vida, aprendí a saltar por los techos por primera vez,
Pero bueno, sí, uno se Sí, formó así. en esa cuestión también que voy a decir la barricada. Pues yo decía entre la barricada, porque hay incrustaciones muy interesantes en el libro que tienen que ver con la historia internacional, el mayo francés. Y por otro lado, la cuestión de esa escuela, la facultad, la universidad, lo que eso supone y la decisión. Hay un mandato muy hermoso en el libro que tiene que ver con tu padre, que es la de dejar un buen nombre. Ah, sí. Y eso escrito, ¿no? Sí. Eso es, Eso- bueno, me ha parecido eso sí. que explica Eso esa era voluntad un de mandato escribir. a fuego. Eso Mi lo viejo- escuché mi viejo- en una entrevista, creo que en la tele. Desde que llegaste que quiero acordarme dónde te escuché, hablando justamente de esas formaciones, Sí, de, era de lo un importante mandato de en tu casa. familia, Sí. en tu vida. Pero a, no, mí me, no me a mí me acuerdo. toca en un momento, en el 2001, me toca caer con la empresa. Me proponen ir a la quiebra. Ah, qué Yo bueno, sí. propongo que no. Claro. Me hago cargo. Porque tenía ese mandato de mi viejo. No te dejo más que un buen nombre. No vas a tener quien te golpee la puerta para pagar una deuda. Y ese mandato, por lo menos hasta el día de hoy, a las 20:55, Es ley. es ley. Es Claro. ley. Claro, me Tenía hice que ser cargo así. ese. Y cuando terminé eso, fui al cementerio. Ya había fallecido mi papá, muy joven. Tarea cumplida. Claro. Tarea cumplida. Sanatorio por sanatorio, dice, me hice cargo del concurso hablando médico por médico, sanatorio por sanatorio, Sí. buscando diferentes alternativas de pago. Me parece bellísima la historia. Bueno, Bueno, los tengo que despedir. nos tiene me que queda despedir. otra. Fantástica conversación. Muchísimas gracias. La verdad que ustedes lo han hecho mucho más fácil y mejor interpretado que el propio autor del libro. Estuvo muy bueno. Ojalá que se Bueno, muy, repita. muy bien. Que se repita, Que se ¿no? repita. Muchísimas Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, la verdad, por compartir la escritura con nosotros. Por supuesto, y a la gente invitarlos a todos a que vuelvan a sumarse el próximo martes, siempre en este horario, por Radio Universidad, para otra agenda central. Para quienes quieran seguirlos en Instagram, lo hacen a través de @central.tucumán o a través del teléfono 381-600-8617. Ha sido un placer, que tengan linda vuelta a casa. Gracias. Y Gracias, ya el gracias. martes que viene vuelve la La dueña. La dueña es La dueña. Sí, Vuelve la dueña la de dueña, Kiosquito. fantástico. Fue Muchísimas lindo Muy bien, tenerlos por muchas acá. gracias, Gracias. muchas gracias. Muchas